Bienvenidos. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que no está estos climas que son muy, muy buenos. Y Él es soberano. Él es un Dios bueno. Él es quien dice a los climas ve y van y ven y viene a todo. Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Dios de dioses. Él es el Señor de señores. Él es el único Dios verdadero. A Él sea la gloria. Isaías 53, 1 al 12. Lo quiero leer yo, hermanos. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Dios bendiga su palabra. Escuchaba esta semana al pastor Sproul en un video donde le preguntaban que por qué, hermano, le decían, ¿por qué fue tan severo el Señor cuando Adán pecó? ¿Por qué fue tan severo con el hombre? Y primero estaba un poco amena porque estaba con más pastores en la conversación, pero después el hermano se pone serio y dice: ¿es en serio la pregunta? Parafraseando, ¿es en serio la pregunta? ¿Tú dices que fue severo? Cuando Él simplemente hubiera eliminado la humanidad, deja su trono y baja a este mundo para salvar a lo vil, a lo menospreciado, a lo que debería haber muerto en ese mismo instante. Y el Hijo, el que no hizo nada, el justo, muere por los injustos sin haber pecado. Y tú dices que es severo. Eso es lo que le pasa a la iglesia de hoy en día, es lo que decía el hermano Sproul. Eso es lo que le pasa a la iglesia de hoy en día. La iglesia no sabe quién es Dios. Gracias a Dios porque nos ha dado su palabra, porque nos ha dado comprensión de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Y ahora entendemos que Él baja a este mundo, baja a esta tierra, el Rey de Reyes, Señor de señores, deja su trono por este pecador, por este inmundo pecador en el cual no merecía ninguna salvación, no merecía la gracia de nuestro Señor. Antes bien, merecía
el mero juicio, pero Dios fue bueno. Oremos, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Padre, porque siendo que nosotros nos descarriamos, Señor, al punto, Señor, de que no queríamos saber nada de ti, Señor, y el odio contra ti era frecuente, Padre, queriendo hacer, Señor, nuestra propia voluntad, Padre, y lo que dictara nuestra propia carne, Señor. Tú cambiaste, Señor, el corazón, Padre Santo, que era un corazón duro de piedra, impenetrable, Señor, que solamente, como está escrito, el Dios que hace maravillas podía volverlo carne, Señor. Y ahora sí, Señor, nos libramos de la esclavitud del pecado, gracias a lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque hemos sido reconciliados, porque viniste a esta tierra. Nos enseñaste tu palabra, Señor. Y Padre, diste tu vida hasta la muerte, y muerte de cruz, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, acompáñame por favor. Nos ponemos todos de pie y vamos a ver la escritura en Juan 1. Juan 1, del 1 al 14. Juan 1, 1 al 14. Evangelio de San Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 14. Y la palabra de nuestro Señor dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la luz, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. De esta manera doy el lugar al hermano Juan, que nos guiará en los himnos de esta mañana. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 286. Con júbilo tocad. Del
Vayamos al himno número 159. Himno número 159. Oh ven, Emmanuel. Demos vuelta a la página, cantemos el himno número 164, Ángeles de alta gloria. Gloria, nuestras voces levantan.
162. Oíd un son en alta esfera. Después de este himno voy a dar tiempo a nuestro hermano que traerá el mensaje de este día. En la tierra canta la celeste voz, con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en su humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad declarado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos, y así damos tiempo para la predicación. El mismo afecto, la expectación por encontrarnos aquí, por haber respondido en la manera que hemos respondido, acudiendo a este lugar para adorar a nuestro Dios y Señor. Hermanos, tengo la intención de traer a consideración de ustedes este mensaje que lo he titulado con las primeras líneas de Juan capítulo 1 y el verso 14. El Verbo se hizo carne. Y no es que no pensara, no es que no hubiera estado tratando de traer un título a ustedes. Es que por más que pienso y pienso en esto, hermanos, no logro comprender el hecho glorioso, el hecho maravilloso
Es el hecho más trascendente, más importante, más extraordinario, más determinado de toda la historia de la humanidad. Ha habido eventos extraordinarios a lo largo de la vida, como cuando el hombre alunizó. Fue algo extraordinario. Pero ¿qué es eso en comparación a que el creador de los cielos y de la tierra vino a la tierra, vino para estar entre nosotros? Nuestro texto será Juan 1-14, que leo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Señor, qué cosa más trascendente, qué hecho más extraordinario. Que el Creador de los cielos y de la tierra, uno contigo, soberano Dios, dejó su gloria para hacerse carne como uno de nosotros y morar entre nosotros. Qué cosa más extraordinaria, Señor. Abre, te ruego, nuestro entendimiento y nuestros corazones, que sean llenos, Señor, de gratitud, de gozo, y que celebremos esto, Señor, con entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el mes que inevitablemente, hermanos, pues vemos los colores, vemos los sonidos y los aromas propios, no de la estación, pero sí de el mes último del año. Muchos recurren otra vez a los evangelios para refrescar en su memoria la historia del nacimiento de Jesús. Pocos tienen en mente el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Pero muchos tienen en mente el nacimiento de Jesucristo. Algunos lo representan de una o de otra manera para que los visitantes y algunos más puedan admirar su arte, sus capacidades. Pero quienes van a las Escrituras, sin duda alguna recurren a Mateo 1, los versículos 18-22 particularmente, o a Lucas capítulo 1, cuando el ángel aparece a la joven María, o capítulo 2, cuando se describe el nacimiento del Salvador, que tuvo que viajar a la aldea de Belén, porque él tenía que registrarse allí según lo había determinado el emperador. Y podemos refrescar todas esas historias. Pero queridos hermanos, hemos sido librados de una forma de pensar que muchas veces es enmarcada por la tradición y de celebrar estas fechas igualmente con la influencia de este sistema, de este mundo que muere, que poco a poco muere, que se acerca a su conclusión, tanto el sistema como la misma creación, porque un día este sistema será arrasado y la creación, según Dios esperamos, nuevos cielos y nueva tierra.
Así que dejaré que vayan ustedes a esos textos y puedan ustedes recordar, o tal vez ya lo han hecho. Pero si Dios me asiste, yo quiero traer a consideración de ustedes la exposición que hace el apóstol Juan acerca de lo que significa realmente la primera Navidad, acerca de lo que significa el nacimiento de el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la deidad, se hizo carne. Ahora, el apóstol Juan es quien nos da una explicación teológica de lo que realmente sucedió allí, como lo anunciaron los profetas, Miqueas, Isaías, como en efecto sucedió y como lo registran los evangelistas, particularmente Mateo y Lucas. Pero es el apóstol Juan que nos da una explicación teológica de lo que en efecto allí sucedió. Aquella noche, en esa humilde aldea de Belén, ocurrió el hecho más extraordinario, más determinante, más trascendente, más comprensible de toda la historia humana. Y créanme, hermanos, no estoy sumando adjetivos solo para sonar bien. Pero ¿quién entre nosotros puede explicar claramente qué significa que el Verbo se hizo carne? Juan dice, y aquel Verbo, ¿quién es aquel Verbo? Y aquel Verbo fue hecho carne. Lo primero que vamos a ver, hermanos, y veremos dos cosas. La primera, el Verbo se hizo carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan quiere llevar la mente de sus lectores a lo que sucedió en el principio. Y debemos preguntarnos qué sucedió en el principio. Porque él está hablando del Verbo al que se está refiriendo en los versículos 1 a 3. En el principio, dice Juan, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan nos está diciendo que nuestras mentes deben trasladarse al principio y que observemos qué fue lo que pasó en el principio. Pues dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que debemos ir al Antiguo Testamento y ver el principio. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué sucedió en el principio? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios, por medio de su palabra, creó los cielos y la tierra. Dios habló y el universo vino a ser, porque la palabra de Dios tiene poder creador. Vean por favor en el libro de los Salmos y observen el Salmo 33 y el versículo 6. Y enseguida vamos a buscar Job capítulo 26. Pero comenzamos en el Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Solo por la palabra de el Señor. Y acerca de este hecho extraordinario, Job
dice que fue algo insignificante, que Dios es muchísimo más capaz, suficiente, todopoderoso, que la creación de los cielos y de la tierra es solo como un susurro, una voz queda suave, apenas perceptible. Job, describiendo el poder de Dios desde el principio del capítulo y específicamente los versículos 5 en adelante de Job 26, Job está describiendo el magnífico y extraordinario e incomprensible hecho de la creación. Muchas personas hoy en día todavía debaten y rechazan esa teoría crédula de los creyentes evangélicos. La creación hecha por la mano de Dios. Y Job dice, he aquí, verso 14, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su voz, de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es sumamente interesante cómo describe este hecho Job, pues él nos dice que la creación es una manifestación leve, es solo como un susurro de parte de nuestro Dios y Señor. Por supuesto, esto debe dejarnos claro que la creación completa no es otra cosa que la revelación de Dios. Por eso los judíos, para instruir a sus hijos, se les enseñó que la creación, ellos lo creían y así instruían a sus hijos, que la creación era una especie de libro en el cual podían ellos leer mucho acerca de Dios. Y Juan, tratando de decirnos lo que sucedió realmente en la primera Navidad, nos dice que en el principio nuestro Señor y Salvador estaba unido al Padre, era uno con el Padre. Y que todo lo que fue hecho, todo lo que fue creado, fue por medio de Él, que Él es co-creador. Nuestro Salvador es el creador. Así que cuando nosotros y los judíos lo hacían, ellos podían leer acerca de Dios y podían comprender, aunque fuera un poco, de su poder, de su sabiduría, de su majestad y de su gloria. Por eso está escrito que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para que nos quede una idea clara, que no solamente es aromas, no son sonidos, no son colores, no solo son presentes, no solo es algarabía festiva, cuando pensamos o pensemos en la venida del eterno Hijo de Dios. Él es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Lo que Juan está diciendo en la introducción de su evangelio es que aquella palabra que creó el universo es en realidad una persona, y no una persona cualquiera. Este verbo que en el principio estaba con Dios, en perfecta comunión con Dios, y que este verbo también era Dios, es el que se hizo carne. Es el que se hizo carne. Fue este verbo que se hizo carne. El apóstol Juan usa el lenguaje más llano para dejar bien claro que es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre.
como nosotros, con la excepción del pecado, tal como tú y tal como yo. Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 2 y el versículo 52, nos dice que Jesús debió crecer, desarrollar como cualquiera de nosotros y como cualquiera de ustedes, niños. Jesús también debió crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Él también fue sujeto a sus padres. Él también aprendió de sus padres. Jesús nació y creció como un niño normal. Alguien dijo: aquel que habló y trajo el universo a la existencia tuvo que aprender el alfabeto hebreo y ser enseñado a hablar como ustedes han sido enseñados a hablar. Tuvo que aprender a leer y tuvo que aprender a escribir. ¿No es esto realmente extraordinario? No es un asunto solamente de la estación en que nosotros deberíamos estar pensando de una manera sentimental en la venida de Jesucristo. Es un hecho maravilloso que Él haya venido a este mundo. Él, el Señor de la gloria, desde su niñez, fue gradualmente comprendiendo las Escrituras y halló que lo que decían los profetas y los salmos era en referencia a Él, que era en referencia a su nacimiento, que era en referencia a su sufrimiento y muerte en la cruz, que se escribió de su resurrección. Él tuvo que ir aprendiendo. Hermanos, si nosotros queremos entender correctamente el nacimiento del Salvador en la aldea de Belén, no debemos quedarnos solamente con el nacimiento en el pesebre, haciendo de esto un hecho y una celebración que Dios no ha demandado. Aquella noche, gloriosa noche, en Belén, en aquella aldea pequeña e insignificante, se le dijo que no más sería llamada pequeña e insignificante, porque allí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, conforme lo establecido por Dios Trino desde la eternidad. Aquella noche de Belén el Verbo fue hecho carne, se hizo hombre como tú y como yo. Y todo esto sin dejar de ser Dios. Y todo esto sin dejar de ser Dios. Las Escrituras lo presentan como un misterio, como algo incomprensible para la mente finita, pero como un hecho real. El Señor de la gloria vino a este mundo, se hizo carne como nosotros. Podemos decir entonces que la segunda persona de la Trinidad se identificó plenamente con nosotros. Se hizo hombre, pero sin pecado. Por supuesto, debemos disfrutar la convivencia, la fraternidad y el recordar que nuestro Salvador vino a este mundo. Disfrutar la compañía con los hermanos en la fe y los familiares. Pero es una ocasión que Dios nos da vez a vez, día a día, semana a semana, estación a estación y temporada a temporada, de manifestar que nada tiene que ver la venida del glorioso Salvador de los pecadores con eso que pretenden ser una celebración especial. Este Verbo se hizo carne.
La segunda persona de la deidad vino a este mundo para ser el Salvador de los pecadores. En segundo lugar, la otra cosa que nos dice Juan es que habitó entre nosotros. La segunda persona de la deidad no solo se hizo carne, no solo dejó su gloria temporalmente para hacerse hombre como nosotros, sino que habitó entre nosotros. Dice otra vez nuestro texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó. Dios habitó entre nosotros. Dejó su gloria temporalmente para temporalmente vivir entre nosotros. Sabemos que ahora está entronizado en gloria. Desde allá Él gobierna el mundo. Pero Él vino a morar entre nosotros. Habitar quiere decir vivir o morar en algún lugar. De manera que podemos decir, cuando leemos este texto, podemos asumir que Jesús cambió su residencia. Él decidió cambiar su residencia. Habitaba en los cielos y movió su residencia a la tierra para vivir temporalmente entre los hombres, con un propósito definido, la salvación de su pueblo. Eso fue lo que el ángel dijo a José, cuando José cavilaba consigo mismo acerca de alejarse de María. Y aunque la amaba, no quería dejarla así sin ninguna explicación y traer una mala sospecha sobre él. Mientras pensaba en ello, un ángel del Señor vino y le dijo lo que estaba pasando y que no debería desistir de tomarla. Y le afirmó cuál sería el nombre que deberían ponerle y por qué deberían ponerle ese nombre. Porque Él es el Salvador de su pueblo. Él vino, hermanos, porque nosotros no podemos ir allá. Él es nuestro Dios todopoderoso, es justo y es santo. Y la única manera es que nosotros seamos hechos justos y santos. No hay esperanza entonces para ninguna persona. Sin embargo, Dios abrió esa esperanza. Envió a su eterno Hijo para ser Él el mediador entre Dios y los hombres. La palabra que el apóstol Juan usa es muy peculiar y significa, que dice, y habitó entre nosotros, es una palabra muy peculiar y significa montar una tienda. Como cuando alguno de ustedes que ha tenido la experiencia de acampar en algún lugar, un campo apropiado para pasar allí algunas noches acampando, hay que poner una tienda de campaña. El texto dice literalmente que el verbo, es decir, la segunda persona de la deidad, es decir, el co-creador de los cielos y de la tierra, el que embelleció toda la creación, el Señor Todopoderoso, Él, hermana y hermano, Él montó una tienda. Él puso una tienda de campaña entre nosotros. El texto dice literalmente que el verbo puso su tienda de acampar entre nosotros, aquí entre los hombres. Es de notar
que la palabra griega morar es muy parecida a la palabra hebrea que se utiliza para referirse al tabernáculo. Al tabernáculo en aquel lugar en el que Dios descendía antes que fuese construido el templo en tiempos de Salomón. Ahora, lo que Juan está haciendo es que relacionemos y asociemos todo el plan de redención. Nos está diciendo que el Verbo que hizo todas las cosas se humanó, se hizo carne para morar entre nosotros. Y este habitar entre nosotros tiene como significado que movió su residencia. Vino a morar entre nosotros y tiene una relación con el tabernáculo, lugar donde Dios se manifestaba y tenía, procurando siempre una comunión con su pueblo, más tarde un templo y finalmente el tabernáculo inmaculado, el tabernáculo perfecto. Dios viniendo a este mundo en la persona de su eterno Hijo, quien se hizo carne. ¿Quién puede entender esto, hermanos? Y más aún explicarlo. Pero esa es la gloriosa verdad del Evangelio. Eso es lo que Juan nos está diciendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y así sucesivamente empieza a describir a la segunda persona de la deidad. Y finalmente nos dice que habiendo venido a los suyos no le reciben. Pero Él y otros, y hoy nosotros, podemos ver la gloria del Salvador, la gloria del plan redentor de Dios. Ahora bien, lo que Juan hace es relacionar el hecho del nacimiento de Jesús con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucedía allí? Necesitamos ir a Éxodo y vamos a ver en el capítulo 25 los versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Sabemos que Dios está dando las instrucciones a Moisés. Quienes han leído la Escritura recordarán que Moisés siguió al pie de la letra estas instrucciones. Y hay un capítulo en Éxodo donde se nos dice enfáticamente, repetidas veces, que Moisés hizo conforme lo que Dios le dijo. Porque era muy importante aquel lugar en el cual Dios se manifestaría, en el cual Dios tendría comunión con ellos, con su pueblo. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Era el lugar donde se revelaba. Era el lugar donde los pecados del pueblo eran expiados. Era un lugar de suma importancia para el pueblo de Dios, para todo Israel como nación. Pero particularmente había siempre un remanente, siempre ha habido quienes sienten emoción, sienten vibrar en su corazón el gozo, la alegría de encontrarse con Dios. Siempre hubo quienes tuvieron en poco el que el Señor hiciera un espacio y un lugar donde Él se manifestaría. Allí mismo, ahora vaya usted al capítulo 29 y escuche los versículos 38 en adelante.
Éxodo 29, 38 en adelante. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro carnero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la orden de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Era el lugar, hermanos, solemne, especial para ellos, porque allí se manifestaba Dios. Allí se manifestaba el Creador de los cielos y de la tierra. Era un lugar donde el pueblo se encontraba con su Hacedor. Era el lugar donde Dios se revelaba, Dios se daba a conocer cada vez más. Allí los pecados del pueblo eran expiados a través de los sacrificios según lo que Dios había ordenado. Por lo tanto, el tabernáculo era un lugar de reunión, era un lugar de revelación y un lugar de propiciación. Ese era el lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha. Era un tipo, era una figura. Vendría algo mejor, pero por ahora era suficiente. Eso era lo suficiente. Su justicia era satisfecha a través de los sacrificios que se ofrecían según lo prescrito en la ley de Moisés por los pecados del pueblo. Hermanos amados, no debemos perder de vista que el centro, hermanos, de todo esto era la disposición de Dios, el anhelo de Dios, la voluntad de Dios para morar entre ellos. Era el lugar donde Dios se manifestaba, era donde Dios moraba. Hermanos, Dios hizo todo eso para tener comunión con su pueblo. Dios salvó a su pueblo porque tenía el anhelo y el deseo de tener comunión con su pueblo. Hermanos, la razón de la liberación de Egipto no fue solamente para que ya no fueran esclavos de Faraón. No fue solamente para que dejaran de trabajar cosiendo ladrillos. No, parte. Pero el propósito principal de Dios fue tener comunión con su pueblo. No porque su pueblo lo buscara o mereciera, sino porque así le plació a Dios. Otra vez vean Éxodo 29, donde leímos hace un momento, y ahora escuchen los versos 45 y 46. Éxodo 29, 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Qué cosa más extraordinaria. Qué cosa más extraordinaria que Dios morara entre su pueblo. Y Él lo liberó, Él lo sacó de Egipto, pero no solamente para que fueran libres y ya. ¡Hurra! Ya Faraón no nos gobierna. Gracias a Dios que también fue eso, pero mayormente tener comunión con Él. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Wow. Dios los liberó porque quería tener comunión con ellos, como su pueblo escogido. Hermanos queridos, el Señor no nos salva para que vivamos por allí como solitarios, como ermitaños. He oído de ustedes y bendigo a Dios cuando les escucho.
Hablar acerca de la bendición de ser parte de un cuerpo local, de ser parte de una familia de fe, de ser parte de una iglesia con todas las debilidades que hay en esta, que con sus oficiales, ancianos y diáconos, estén resueltos a vivir para la gloria de su Señor y para tener comunión con nuestro Dios. Hermanos, el Evangelio nos une con nuestro Creador, nos rescata de nuestra vana manera de vivir, pero no nos deja allí solamente, sino que nos une con Él y nos une entre nosotros, hermanos, para manifestar que Dios está entre nosotros. Ahora Éxodo 33, vean por favor Éxodo 33, los versículos 8 a 11. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba a Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La presencia de Dios, la tienda de campaña, el lugar donde Dios se manifestaba. Y Juan está guiándonos para relacionar el principio. El verbo es co-creador. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él adornó, embelleció todas las cosas que vemos y no vemos de la creación. Y hacer eso es como un susurro, como un leve murmullo. Su voz, ¿quién la puede soportar? Nuestro Dios es mucho, mucho, mucho más poderoso que lo que nosotros podemos concebir en nuestra mente. Y Él, hermanos, moraba entre su pueblo. El Señor Todopoderoso habitó entre su pueblo. Ahora, usted puede ir al final de Éxodo en el capítulo 40 y en el capítulo 39, si usted quiere leer, va a encontrar que varias veces, como 4 o 5 o más veces, se menciona que Moisés cumplió el trabajo de la construcción del tabernáculo sin añadir ni quitar, sino exactamente como Dios le dijo que lo hicieran. Dios proveyó artesanos que eran verdaderos artistas e hicieron trabajos excelentes y finalmente se terminó, hermanos. ¿Qué pasó cuando terminó? Vea usted 40:34, Éxodo 40:34. Qué cosa más extraordinaria. La razón de la liberación de Egipto no fue solamente para que dejaran de ser esclavos y ya no trabajaran cosiendo ladrillos. No, Dios los liberó, sí, de eso, pero mayormente porque quería tener comunión con ellos. No porque lo buscaran, no porque lo merecieran, sino solo porque así le plació a Dios. Pero ahí estamos viendo, hermanos, la realización del plan redentor de nuestro Dios. El Señor, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, habitó entre ellos. Y miren lo que sucedió. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas.
Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de todas las casas de Israel, en todas sus jornadas. La presencia de Dios entre su pueblo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino para nacer sí como un bebé, creció como un bebé, aprendió como todo niño, como toda persona. Él vino para cumplir un propósito determinado, la salvación del pueblo de Dios, la gloriosa iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor y Salvador. El tabernáculo era la representación visible del interés de Dios por tener comunión con su pueblo, siendo Él un Dios santo y justo, y nosotros pecadores que no podríamos acercarnos a Él. Por eso Él hizo una provisión para poder estar con nosotros, su pueblo, sin pasar por alto su santidad. Allí en el tabernáculo, hermanos, habitó la presencia de Dios aproximadamente por 400 años, hasta que se construyó el templo. En tiempo de Salomón. Ahora ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Cuando fue inaugurado el templo. Algo semejante, algo parecido, pero ¿saben qué, hermanos? Y lo digo con mucha reverencia y con mucha conciencia. Este acto maravilloso que registra Moisés de Éxodo 40 y el que registra Salomón en la inauguración del templo, son solo sombras, hermanos. Son solo sombras. Son tipo, son figura. Son como la luz de una vela en comparación con la del sol. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si acaso no recuerda usted, déjeme recordarle, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 8, los versículos 10 y 11, y vamos a correr un poquito para no detenernos mucho, pero esto es lo que pasó y usted puede leer el capítulo completo. Primero de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Algo semejante a lo que pasó cuando el tabernáculo fue terminado y todas sus partes hechas conforme al diseño de Dios. Y Dios venía para tener comunión con ellos. Ahora bien, rápido pasaron esos años y ahora está en el templo y allí permaneció por cientos de años hasta que Dios entregó a su pueblo en manos de Babilonia. Y esto fue aproximadamente en el año 600. Por causa de la malignidad del pueblo, Él los entregó a los babilonios y arrasaron con el templo y ya no hubo más la presencia de Dios entre ellos. Y así estuvieron, hermanos, aproximadamente los 600 años. Si usted se interesa y quiere leer segundo de Crónicas 36 y Ezequiel capítulos 8 y 9 relatan, nos muestran lo grave del pecado y como consecuencia la gloria de Dios se levantó, dejando al pueblo sin su presencia.
Y por todos esos años, aproximadamente 600, el pueblo de Dios, Israel, no disfrutó de la presencia del Señor, aunque tuvieron un templo después, pero no en el sentido del tabernáculo con Moisés y el templo con Salomón. Por muchos años no disfrutaron de la presencia de el Señor. ¿Saben otra vez hasta cuándo? Hasta que llegó el cumplimiento de la venida del Hijo de Dios, hermanos. Así que no es solamente un pesebre y algunos animalitos, luces y colores. No solamente son presentes que nos podemos dar los unos a los otros. No me malentiendan. Disfruto la compañía de los hermanos y en ocasiones de familiares y amigos. Pero no quiero perderme y no quiero que nos perdamos, que extraviemos el verdadero significado de la venida del Hijo de Dios. Ese evento era realmente esperado, hermanos. Era realmente es esperado. Así permaneció Israel por cientos de años hasta que Dios los entregó en manos de Babilonia en el año 600 aproximadamente. Dios nos muestra a través de los escritores, segundo de Crónicas 36, Ezequiel 8, lo grave del pecado y la consecuencia de ese pecado. La gloria de Dios se levantó dejando al pueblo sin su presencia, y por todos esos años el pueblo no disfrutó la presencia del Señor hasta que llegó el cumplimiento de los tiempos y tuvimos lo que llamamos la primera Navidad, la natividad del eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, el Verbo por el cual fueron hechos todas las cosas, el Verbo que se encontraba como uno íntimamente con el Padre, Él se hizo carne. Muchos años sin disfrutar la gloriosa presencia de Dios hasta aquella Navidad, en que el Verbo se hizo carne y habitó poniendo su tabernáculo entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, Él moró entre nosotros, Él está ahora mismo entre nosotros. Mucho más gloria que en aquel tabernáculo, mucho más gloria que en aquel templo, mucho más gloria es ahora que Cristo está entre nosotros, hermanos. La celebración de su venida es algo que debe llenar nuestros corazones de gozo, de gratitud y de reverencia. En Belén de Judea y en ese pesebre estaba el tabernáculo definitivo. Ya las sombras han pasado, los tipos han cumplido su función. Es en este tabernáculo, en el Hijo eterno de Dios, a través del cual Dios había de encontrarse con su pueblo. Su Hijo eterno eliminó la barrera de separación. Ahora, todo aquel que oiga el Evangelio y crea en Jesucristo, tiene comunión con Él y vive con Él. Y vivirá para Él. El eterno entró en el tiempo, el invisible se hizo visible, Dios con nosotros, pues los antiguos lo llamaron Emmanuel, y eso mismo los escritores del Nuevo Testamento nos recuerdan. Él es Dios con nosotros. El apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ven ahora, hermanos, se dan cuenta ahora
por qué decíamos al principio que este evento es el más extraordinario, es el más determinante, es el más trascendente, es el más incomprensible de toda la historia humana. Que el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre para vivir entre nosotros, para ser el Salvador de los que creen en Él, para ser el Salvador de los pecadores. Ahora cabe una pregunta. Juan dice, aquel verbo, el que es uno con el Padre, aquel verbo sin el cual nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, aquel verbo coexistente con el Padre, uno con el Padre, se hizo como nosotros. Movió su residencia temporalmente entre nosotros. Vivió como uno de nosotros. Cumplió todas las demandas de la ley. Habitó entre nosotros. Y él dice, y lo ponen entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Juan está diciendo, observamos con detenimiento y fuimos persuadidos que la gloria que vimos en Él, lo que vimos resplandeciente de Él, es como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hendrickson comenta que Juan tiene en mente la ocasión cuando junto con otros dos de los discípulos, Jesucristo se transfiguró y vieron su gloria. Riley habla de que la gloria del Salvador podía ser vista en cada uno de los eventos en que Él participó, porque era imposible verlo y no verlo con la gloria que le correspondía. Ahora el punto es, y aquí es donde dije, cabe la pregunta. ¿Ves su gloria? ¿Ves la gloria de Dios? ¿Ves a Jesucristo como glorioso? Déjame decirte que Él mismo dijo que nadie podía ver su gloria o nadie podía ver el reino de Dios, Juan 3, a Nicodemo, si no naciera otra vez, si no naciere de nuevo. No solamente no pueden ver, apreciar, valorar, asombrarse, si no nacen de nuevo, pero tampoco entonces podrán entrar. Jesús vino para asegurar la salvación de su pueblo y este está siendo recogido. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, a lo largo de la historia están siendo llamados. Esta iglesia quiere ser una caja de resonancia, una voz que anuncie que Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. ¿Ves la relación? Juan 1:14, Primero de Reyes 8 y Éxodo 40, con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no trató como merecía ser tratada la humanidad, sino que trazó un plan de redención. Y para que se pudiera completar el número de millones y millones y millones de los redimidos, entonces hay tiempo y espacio. Y a lo largo del tiempo y del espacio, Dios ha establecido un lugar de reunión con su pueblo. Este se movía de vez en vez. Sería puesto aquí y allá, según fuera necesario. De día una nube, de noche una nube de fuego, una nube de luz.
Y no se movía el pueblo hasta que esto fuese removido. Vino algo más sólido, un templo hecho por Salomón. Pero por causa de su pecado, Dios les dejó sin su presencia y todo fue arrasado y entregados al cautiverio. Eran solo tipos y figuras. Cristo, hermanos, es el tabernáculo perfecto. Es en Él que Dios se dio a conocer. Tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queridos, este es el verdadero significado de la Navidad. El Dios de la gloria, para salvar a su pueblo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Si no ves ahora la gloria del Salvador, pide perdón por tus pecados. Pide al Señor que te revele lo negro de tu corazón y tu condición caída. Si a Él le place descorrer el velo, podrás ser impresionado con la belleza y la gloria de Jesucristo. Que así sea. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias por haber concedido el que, oyendo el Evangelio, creyéndolo, Señor, fuimos sellados con tu Espíritu, con tu Espíritu que nos asegura que lo que has empezado lo completarás. Señor, hay tanta oscuridad en derredor nuestro. Hay tantas personas, Señor, que son dignas de conmiseración. Danos sabiduría, humildad, paciencia, amor, y que podamos, Señor, dignamente representar la verdad gloriosa de la primera natividad. Aquel Verbo, el creador de los cielos y de la tierra, se hizo carne y habitó temporalmente entre nosotros para, viviendo, cumplir las demandas de tu santa ley y así obtener justicia y santidad para tu pueblo, para que a través de Él y por medio de Él, ahora tu pueblo pueda tener y mantener una comunión íntima contigo, Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.